Bueno, pues 2 muertos más que ayer. Son ya 25 los que han muerto por COVID-19 en la isla de Lanzarote. La UCI, la unidad de cuidado intensivo, hay en este caso 21 personas todavía. Y también unos 30 y tantos en la sala COVID del Hospital Molina Orosa. Estos son los datos fríos. La realidad es que hay un drama tras estas muertes y tras esta situación. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Tomás López, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, la verdad es que sigue surgiendo malas noticias en torno al COVID. Es verdad que de alguna manera se ha contenido el pico de contagios, vamos a la baja, pero a la baja alta, porque ayer mismo creo que fueron 59 las personas nuevas contagiadas en la isla de Lanzarote. Claro, comparado con los 100 y pico que teníamos justo después de la Navidad, o cuando estábamos terminando las Navidades, pues nos parecen hasta buenos datos, ¿no? Pero se ha dado esa constante, ¿no? Que primero tenemos la subida en contagios, luego viene el problema en los hospitales, porque los hospitalizados que hay, o sea, no se corresponden siempre las bajas, aunque empieza a haber la cantidad de altas ayer parecida, mismo fueron 51, si no me equivoco. Efectivamente, y después es que empieza a llegar también la subida. Obviamente en Lanzarote no habíamos visto números parecidos en cuanto a mortalidad, pero a nivel estado sí, es decir, primero los contagios, después los ingresos y después en algunos casos un porcentaje pequeño, pero acaba... Bueno, de hecho las muertes en España, yo no estoy hablando de memoria, pero creo que en estos últimos 7 días sobrepasan las 2.000 muertes. Una pasada, es que... Yo no sé si realmente, porque muchos después dicen que de esa gente, esas 2.000, a lo mejor hubieran muerto 200 o 300, ¿no? Sino sin COVID. Pero lo cierto es que parece exageradísimo, ¿no? No, y que vamos a ver, o sea, para todos los que ponen en duda la letalidad, ya no la letalidad, o sea, digamos, o contra lo que nos estamos enfrentando, ¿no? El año 2020, según los registros, o sea, no hay prácticamente ningún registro de un año en el que hubiese tantos fallecidos en el Estado español como el año pasado. O sea, esos son los datos fríos que no existe. O sea, hay una subida en cuanto a eso, la mortalidad que obviamente está causada por esto. Y lo peor, Tomás, que las 2 últimas personas que han fallecido en Lanzarote son relativamente personas jóvenes, es decir, personas en torno a los 50 y tantos años, ¿no? Esto estamos hablando ya, es verdad que ambos tenían patologías previas, pero es cierto que ya indica que no es esa persona de 78, 80, 90 años, ¿no? Y por suerte también anunciaba, ¿no?, el gobierno de Canarias de que prácticamente todo lo que es, no sé, el grupo 1 o como quiera que se le llamase, ya prácticamente tiene la vacuna puesta, lo cual es positivo sobre todo porque era terrible cuando entraba, sobre todo, no lo hemos tenido aquí en Lanzarote, pero sí en otras partes del Estado, cuando entraban las residencias, ¿no? Pero es verdad, Tomás, que están vacunadas todas las residencias ya con la segunda dosis, por eso, todas las residencias, pero es verdad que la mayor parte de las personas mayores de 70 años están en sus casas. Sí. Hay unas 4 o 5 mil personas. Por lo terrible que suponía el hecho, ¿no?, de que en una residencia puede entrar un virus, porque las personas que trabajan allí, sobre todo, es verdad que... Y además lo duro, porque esas personas que están en la residencia llevan mucho tiempo sin ver a la familia, o sea, en una situación de aislamiento, que además se agrava pues con la soledad, la edad y todo lo demás. Y que resulta que alguien que viene de fuera, que tampoco tiene culpa de nada, porque vive como nosotros, va al supermercado, tiene familia y todo lo demás, entra el virus y ya parecía que se convertía en algo completamente letal para todos los residentes, ¿no? Por lo menos el tener ya ese dato de que las residencias de Canarias es lo positivo que nos podemos quedar de las últimas semanas. No, el problema que yo veo es que vamos muy lentos. En España está vacunado con doble dosis, es decir, con la Canarias decían que el 1% de la población, no llega al 1% de la población. En España son 600.000 los que están vacunados hasta ayer a las 12 de la noche. Pero claro, Canarias 20 y pico mil, creo. 20 y pico mil, que todavía estamos en cifras muy bajas, pero no es porque el sistema canario no haya logística para poder hacerlo, es que no hay vacunas suficientes y eso es un problema que ahora yo lo que digo es que cuando haya vacunas suficientes tenemos que hacer un despliegue tipo militar para que en 3-4 meses esté vacunado el 60-70% de la población canaria y de España sería lo ideal. Bueno, vamos un momento a un directo, Tomás, porque queríamos ver, porque bueno, ayer llovió en la isla de Lanzarote, hoy ha caído algunas gotas, está previsto que caiga a partir de las 6 de la tarde otra vez, más agua en la isla de Lanzarote, incluso hasta el domingo al mediodía está la alerta por lluvia. En cualquier caso, estamos viendo imágenes ahora, en este caso desde Güímar, en directo,
de nuestro compañero Juan Cruces, que está viendo ahora, pues esto es la torre de control, y estamos viendo también la poca actividad aeroportuaria, no por el tiempo, Tomás, sino porque no hay turistas y por lo tanto no hay movimiento. Encima también se han reducido los vuelos entre islas por aquello de que está prohibido viajar prácticamente si no es por una causa justificada. No, la verdad, yo vivo cerca del aeropuerto y comparado con el trasiego al que estamos acostumbrados en una isla como Mira, Lanzarote... casualmente estamos viendo ahora un avión. Pues mira... Debe ser la única, el único. Juan llegó a buena hora porque prácticamente... Cogió el único avión. Desde sí, yo vi, por ejemplo, el otro día que estuve más o menos, porque era festivo y además estuve la semana pasada, hacía bueno, y estuve ahí en la playa de Guasimete y vi alguno aterrizar y lo llamativo, sinceramente, para mí es que sigan entrando y saliendo aviones. Porque digo, por las dificultades, me imagino que en muchos casos son gente o que viene por cuestiones de trabajo o residentes en la isla que tienen la oportunidad de teletrabajar y terminan viniéndose, pero vamos, lo que es turismo del punto... O sea, el turismo no está viniendo, de hecho. Es que es normal, porque es que... ¿Quién se compra un billete? Algún residente turista. Exacto, gente que tiene la casa aquí y que sabe que se queda por un tiempo, pero ¿quién se arriesga en estos momentos si de un día para otro se plantea un nivel de alerta diferente, te tienes que quedar, se plantea un cierre, cambia en ocasiones también hasta las pruebas que tienes que presentar a la entrada? Es que yo, por ejemplo, ahora vienen los carnavales obviamente ya descartados, pero Semana Santa, que se escuchó algo, dijo la ministra, parece que la ministra de Turismo, dijo que era el inicio lo han criticado porque dice que, en fin, que se ha tirado, a la piscina sin agua. Pero yo, por ejemplo, no me atrevo a comprar un billete porque estas cosas hay que planearlas, hay que buscar un alojamiento, es decir, es un gasto que luego no sabes si te va a compensar porque puede ser que lo dejes perdido. Bueno, estamos viendo antes imágenes en directo de Arrecife, en este caso desde Güime. En Arrecife hoy, bueno, pues hay una alerta por lluvia y por lo tanto es bueno, y creo que tenemos imágenes, hemos sacado imágenes también de la zona de las calles, de los puntos, digamos, negros cuando llueve en Arrecife, que es sobre todo la zona de la calle Portugal, Triana, la zona del Charco, la zona también, en este caso, de la Plazuela. No sé si hay preocupación, hemos preguntado a algunos de los comerciantes, sobre todo de la zona de la Plazuela, si hay preocupación por el agua que pueda caer durante la tarde-noche de hoy, incluso la madrugada. Los sacos que ha traído el ayuntamiento y una tabla que tenemos ahí para impedir que entre el agua adentro, como entró la última vez. Las medidas que hemos tomado, nosotros solemos poner una chapa aquí y con los sacos hacemos como si fuera un pequeño dique, porque ya la anterior, creo que fue de Filomena, fue en la que cayó y nos entró agua, prácticamente unos 5 centímetros de agua por encima del escalón que tenemos por ahí. Eso impide que entre menos agua, pero sigue entrando. Es muy difícil, cuando el agua sube, es muy difícil tapar todo, a no ser que se pondría cemento para que entre el agua al local. La idea sería poner unas canaletas aquí o unos desagües que lleven hasta la marea, porque estamos a menos de 40-50 metros de la marea, y el agua queda estancada aquí en la plazuela. Y no es solo agua, sino al saturarse el saneamiento, esto es agua fecal horrible. Me imagino que la solución sería hacer un saneamiento nuevo, que no sé cuándo se hizo o se dejó de hacer, e intentar mejorar las salidas de agua al mar o los métodos que tengan para desahogar el agua. Porque dependiendo de, evidentemente, esto que está aquí, los sacos estos, en realidad es un parche que se le ha puesto a la plazuela durante años, porque dependiendo del partido político critican traer sacos o no, pero todos igualmente lo traen. Todos los años, no es un año, ni 2, ni 3. Yo llevo en esta tienda unos 7 años y sigue siendo así. Y yo creo que más de 10 años sigue inundándose esto y no cambiará nunca la realidad. Yo llevo aquí un tiempo en Lanzarote y la gente creo que ya se han acostumbrado a que se inunde, o sea, entra dentro del paisaje, llueve, agua estancada, ya no es el agua en sí, es que sale toda la porquería que hay en las tuberías y crea mal olor, y yo creo que eso de cara al turismo no es buena imagen. Bueno, lo cierto, Tomás, es que cuando no es Juana la hermana, en este sentido, estos comerciantes tienen el problema ahora mismo de que prácticamente no tienen venta. Tienen problemas de que tienen que seguir pagando los impuestos y las tasas a pesar de que le han reducido los horarios, o le han complicado a los restaurantes, a la restauración le han complicado el poder hacer un negocio mínimamente rentable. Es decir, que nunca mejor dicho,
llueve sobre mojado. Sí. Yo justo estaba leyendo antes en redes sociales a unos amigos que tienen un negocio en el centro de Arrecife y se quejaban en general de la situación en la que está Arrecife, ¿no? O sea, a ciertas horas, según contaban, porque yo la verdad que no es que transite tanto por el centro a determinadas horas, también está fallando, parece, la iluminación, o sea, lo que son las luces, que hay mucha oscuridad, eso acrecienta la sensación de inseguridad, además ahora le sumas a que, pues eso, ya colocando los sacos, que, o sea, una imagen como de eso, tristeza. sí, o sea, Arrecife está como más la situación económica por la que pasan, tanto los comerciantes como casi toda la gente que está viviendo situaciones complicadas, eso también está llevando a que mucha gente se esté teniendo que buscar la vida, se ve cada vez. Es decir, hay damos una imagen, que al final lo realmente importante no es la imagen es lo que percibimos, ¿no? Claro. Lo realmente importante es eso, que los comerciantes lo pasan mal, que la gente lo está pasando mal y que tampoco ayuda la situación en la que, ¿no? En la que vemos, o cosas como decía, claro, es que ahora ¿dónde vas a sacar el dinero para este tipo de cosas? Pero, hombre, Lanzarote no hemos tenido décadas prodigiosas, digamos, desde el punto de vista económico, como para que, por ejemplo, lo que estaba comentando ahí mismo, la plazuela está a unos metros del mar y para haber acondicionado la manera de que las pluviales, además eso, que no se mezcle lo pluvial con lo fecal, porque es realmente lo que tú has asqueroso. dicho es una cosa, al estar, la única descarga que tiene la plazuela son las aguas. Es decir, los invernales van a parar a las aguas sucias. Claro, después sale toda la porquería y eso sí termina muchas veces incluso en el mar. En cambio, si estuvieran separadas, las aguas pluviales que vayan directamente con un emisario a la marea, pues bueno, pues por lo menos evitaría el problema. Pero es que son tantos los problemas que tiene que ya casi el agua es casi lo de menos, ¿no? Claro, Ahora ya como viene pocas veces al año, claro, pues ya nos olvidamos de ella, pero sí, o sea, es algo que llama mucho la No, atención. porque Tomás, tú eres joven, pero es que yo empecé a trabajar hace 31 años y recuerdo que el primer reportaje que hice fue una inundación en la plazuela, fue uno de los primeros reportajes que hice, 31 años, y sigue igual, con más, eso sí, con más comercios que hay en esa zona, aunque es verdad que están desfalleciendo y no es para menos alguno de ellos. No sé si podemos conectar con el alcalde el teniente de alcalde de Aría, con José Torres Stinga, porque hoy nos han enviado unas imágenes de lo que es la pasarela de Arrieta, que realmente da un poco de grima el verlas, Tomás, como exactamente unos 6 meses después de que se acabaran las obras, pues ya están en un estado lamentable, ¿no? La obra pública, cómo se cuida, cómo se hace, a veces en sitios que tiene que haber un estudio de qué obra puede hacerse, ¿no? No es fácil hacer una obra ahí en el mar, sobre todo por los embates de la marea, por el salitre, en fin. Pero por eso mismo yo creo que hay que poner mayor interés en saber qué tipo de obra hay que hacer. ¿O no? Don José Torres Stinga, buenas tardes. Sí, que hay, hola, buenas tardes. ¿Comparte conmigo ese razonamiento? Bueno, sin lugar a dudas. Nosotros, curiosamente, ahora estaba repasando parte de las intervenciones que habíamos tenido en los plenos. Advertíamos desde el minuto 1 de que primero el presupuesto no era el adecuado, en segundo lugar que el material que se estaba utilizando, hierro más soldadura al lado del mar, pues todo el mundo sabe en qué termina. Y por otro lado, el bajo costo y no se había hecho un seguimiento preciso. Cualquiera de los vecinos veíamos cómo esto avanzaba y sabíamos que el final era el que estamos viendo. Hay columnas que han cedido, la madera está rota, en 2 ocasiones, y todavía no ha habido ningún temporal del sudeste en condiciones, sino simplemente ha habido pequeñas brisas, pues ha vuelto a romper, hay unos socavones tremendos, las barandillas están sueltas, bueno, un verdadero desastre. Desde luego, ¿Y ahora qué, don José, va a hacer algo el Ayuntamiento de Aría? No, vamos, de hecho estaba aquí con Chasi hace un rato, también con el concejal correspondiente, incluso tenían previsto venir a inaugurarlo hace como un mes y la situación del COVID lo impidió. Nosotros decíamos que nosotros no íbamos a participar en nada de esto. Indudablemente durante todo este periodo pues, vimos que se sacaban fotos aquí
pues el Hombre, es que lucía alcalde. bonito, ¿eh? Yo estuve en verano cuando todavía no había pasado nada lucía bonito, aunque es verdad que yo estaba tomándome una cerveza y muchos decían de allí que eso no iba a aguantar un asalto. Bueno, es que, vamos a ver, es que no ha habido un sudeste. Aquí, cuando se estaba haciendo la obra en el año 90 y algo, pues hubo un temporal y una barcaza que estaba aquí la colocó como a 100 metros en el interior de la playa. Así. Sí. Esto es una zona muy, muy complicada y el Hierro sabíamos que esto no teníamos ningún tipo de recorrido. Está oxidado, está en muy mal estado, ya lo decíamos y lo vertíamos en el pleno, no las recepciones. Bueno, se empeñaron, el Pleno ya los empeñó en recepcionarlas y ahora es un problemón tremendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que estamos haciendo es, primero, decirlo públicamente, mira, esto es lo que está pasando, se ha vuelto a romper, hay problemas estructurales, que vengan los técnicos del gobierno de Canarias, que lo valoren y que a partir de ahí, pues a ver de qué manera se puede... Pero es una pena, don José, porque se ha perdido, aparte de dinero, mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero es que, vamos a ver, es que esto no era una obra fácil en su momento. Yo fui no sé cuántas veces a Madrid intentando conseguir el dinero, costaba 1.200.000 euros. Este tipo de obras que conllevan... Porque esa obra, perdona, ¿es de costa? ¿Es de costa? Sí, vamos a ver. Lo curioso es que esto es una obra, se hizo en el 91. Desgraciadamente, uno de los trabajadores fue el que tuvo el accidente con César. El pobre no tuvo culpa. Y que lógicamente, bueno, es una obra de costa. En su momento la conservación lo pasó al ayuntamiento, hicimos todo lo humanamente posible a pesar de lo que decían, pero bueno, pasado en un medio tan agresivo como este, pues el hierro se descompone, produce oxidación y terminó cediendo. En la mayoría de las obras que han hecho costas de esta manera, pues han terminado tirándola, sobre todo por la utilización de hierro. Aquí, con el dinero que tenía, han ido a colocar y a ir digamos, a solucionar el problema, y lo que han hecho han generado un problema muy, muy, muy serio. Pero son problemas incluso hasta de seguridad. Y ahora, bueno, está cerrado, ¿no? Esto no está... Sí, bueno, claro, está cerrado y me temo que, vamos a ver, yo te digo, creo que está previsto que sean técnicos del gobierno y, claro, también era una temeridad por parte del ayuntamiento recepcionarlo, se lo advertíamos y acompañamos fotos y vídeos en el pleno. ¿No? ¿Y ahora que van a presentar algún tipo de queja o qué es lo que van a hacer? Sí. No, vamos a ver, claro, nosotros estamos absolutamente, digamos, todavía estamos en estado de shock porque no habíamos podido acceder directamente a observar el estado en el que estaba. Primero tendrán que ser los técnicos los que lo evalúen y a partir de ahí pues vamos a tomar una decisión, yo no sé cuál, pero tendrán primero los técnicos los que determinar cuál es la solución a esta situación. Insisto, hay partes que ya están bastante oxidadas en el vídeo. El vídeo que está por ahí ya circulando se ve clarísimamente, y luego ya no digamos la inversión esta que han hecho poniendo pues material que está incluso contaminando el fondo del mar, está totalmente levantado y encima está inservible. Pues, don José, bueno, por cierto, que lo que sí está bien en Arías es la lluvia, ¿no? Ha traído pues sí, más agua todavía el tiempo. Afortunadamente sí, es una lluvia que no está produciendo destrozos. Llevamos aproximadamente unos 17 litros, una cosa de esto. Y la verdad, sin viento, ahora mismo está lloviendo. La verdad es que de la misma manera que otros años nos han maltratado, este año está siendo generoso las lluvias. Bueno, seguramente será porque usted ha llegado al grupo de gobierno. No, para nada. Es una broma. Buenas tardes, don José. Bueno, un abrazo. Igualmente, lo veo. Bueno, pues esto es lo que ocurre muchas veces y que aquí hemos criticado, es el seguimiento que se hace a las obras públicas, ¿no? A veces se hacen obras, van a las bajas, Tomás, las empresas, porque esto es un mercadeo, y normalmente yo no sé quién fue esta empresa, y yo creo que lo habrá hecho como lo mejor que ha podido, pero posiblemente ya el proyecto en sí mismo no era viable. En Lanzarote, en el mar, donde da, bueno, y eso que no ha habido grandes tormentas, pero donde puede haber tormentas importantes, a la primera de cambio te rompe, ¿no?
A mí sí me llama la atención que en muchas ocasiones pasen estas circunstancias y no funcione la parte técnica de las instituciones, porque obviamente una empresa, y más en momentos difíciles como se han vivido en los últimos años, para la construcción pues tira a la baja para poder conseguir, porque al final, como dentro de un concurso público, lo que más se valora es la parte económica, que a lo mejor habría también que revisar ese tipo de cuestiones. Pero ¿sabes por qué se hizo eso, Tomás? ¿Eh? Se hizo, antes no era así la ley de contratación, se hizo eso porque la gente, había mucho chanchullo, y entonces, entre comillas... Sí, lo más objetivo a lo mejor era claro, el dinero, está claro cuánto es. Claro, y entonces no, y había mucho chanchullo en el sentido de que a lo mejor se premiaba a empresas que habían pactado con el grupo de gobierno, en fin, tipo sí, comisiones. de comisiones. Y entonces ahora lo que se ha hecho para que no los técnicos, nadie quiera cogerse las manos, y entonces todo el mundo dice, la más baja, el único criterio que vale es el más bajo. Pero luego el tema de las bajas temerarias, que es como se le dice en las mesas de contratación cuando se celebra, ahí sí que en ocasiones, no sé cómo falla o si falla el control técnico, también lo que decía... Pero porque no puede, porque los técnicos no se quieren coger las manos, Tomás. Y entonces dice, ¿cuál es a la empresa que se lo va a dar? Pues a la que tiene menos pero sí que hay otras condiciones. Criterios, ¿no? Y criterios según los cuales se puede considerar una baja temeraria, es decir, una cosa que es irrealizable por los materiales, por tal, creo. Además hay como una fórmula también de que cuando se baja no sé cuánto de la media de los dos. Si usted pone que eso lo va a hacer con un euro, te dirá, no vacile, ¿no? Pero aparte, luego el tema de la recepción de la obra. Eso también, me imagino, también ahí juegan, me imagino, los tiempos políticos y todo lo demás. Es decir, yo llego allí y veo, o sea, tiene que haber también un control técnico antes de yo recibirla, porque una vez que lo recibo, ya la empresa se la quita de encima y ya el mochuelo, por decirlo de alguna manera, le queda a la institución. Pero si yo antes de recibirlo observo y valoro sobre todo técnicamente que no se dan las condiciones, pues a lo mejor, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor eso te lleva 6 meses entre pleitear o un año o lo que sea y llegan las elecciones y quieres inaugurar la pasarela u otra cosa, ¿no? Bueno, pero en ocasiones también se dan esas circunstancias. Aunque le hemos llamado para otra cosa, pero él posiblemente de esto sabe mucho. Don José Juan Cruz Saavedra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Alcalde de Tía. Don José Juan, aparte de lo que le hemos llamado para otra cosa, pero simplemente su opinión con respecto al problema que está teniendo muchos ayuntamientos y la administración pública en general a la hora de sacar concursos de obra y que después se le tiene que dar muchas veces a empresas obligado por el tema de que se tiene que dar al que oferta mejor oferta económica, ¿no? Hasta que no se resuelva en la normativa que hay en vigor en estos momentos, que es subasta pública, puro y duro, el que mejor oferta haga que no entre en baja temeraria es el adjudicatario. Hasta que eso no se resuelva va a ser difícil y complicado. Claro. En fin, algo habrá que hacer, porque lo cierto es que de último en Lanzarote, en los últimos 10 años, hemos tenido el problema de la avenida. Y usted recordará que aquí en Arrecife se le dio a una empresa y tuvieron que buscar otra. Ustedes también creo que en Tía han tenido problemas, ¿no? Tuvimos el problema en la avenida, que me tocó gestionarlo desde el Cabildo con Ingemón, y ahora aquí en Tía, pues todavía estamos en la calle Princesa Ico con el problema de Ingemón también. Efectivamente. Hemos tenido que volver a hacer un proyecto nuevo, pero todavía sigue eso enredado en los tribunales, y los vecinos no entienden de tribunales. Los vecinos lo único que entienden es que llevan 5 años con una calle patas arriba y que quiere que el ayuntamiento se lo resuelva. Efectivamente. Bueno, lo hemos llamado porque ayer Solán ha emitido un duro comunicado contra el ayuntamiento de Tía, en el sentido de que le están pidiendo que por favor en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde están las empresas prácticamente arruinadas, usted ha retomado el impuesto que se había quitado en la anterior legislatura, el impuesto de la construcción. Tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, un nombre raro de esto, pero vamos, el impuesto, cuando usted construye algo, pues tiene que pagar un impuesto al ayuntamiento. ¿Por qué lo ha puesto en esta circunstancia? Miren, debo de recordarles que es el ICIO, el impuesto de construcción. Sí. El único ayuntamiento en Canarias que no cobra el ICIO desde el año 2014 hasta el día de la fecha es el ayuntamiento de Tía. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues tener la información de qué porcentaje cobran en el resto de ayuntamientos, y hemos planteado un acuerdo de volver a recuperar el impuesto de construcción con un tipo del 2,4.
que es... ¿Pero usted cree que en estos momentos de crisis es el mejor momento de recuperarlo, don Pepe Juan? ¿No podía esperar usted un año? No, lo que creemos es que no había que haberlo quitado en el 2014 porque el Ayuntamiento de Tía ha dejado de recaudar en torno a 3 millones de euros y lo que no puede ser es que se quite ese impuesto en detrimento, esos ingresos en detrimento pues de la gente que peor lo está pasando. Pero ese impuesto, perdona Pepe Juan, no se quitó en su día precisamente cuando usted era alcalde. No lo quitó, es verdad, pero lo propuso para, de alguna manera, intentar que el primer plan de modernización la gente se animara y darle un incentivo a los empresarios. Nunca lo he compartido, de quitar el impuesto de la construcción y no nos queda otra. De hecho, es el único ayuntamiento en Canarias de los 88 que no lo cobra. ¿Qué es lo que se ha hecho el Ayuntamiento de Tías en estos meses? Pues modificar la ordenanza del IBI para bonificar a las familias numerosas, modificar y bonificar a los inmuebles de especial interés, aquel que haga eficiencia energética, el que coloque placas solares, todas esas cosas sí lo hemos modificado para premiarles, pero lo que no podemos hacer es quitarlo. Sí bonificamos también en las viviendas de protección. Bonificamos también el vecino para la primera vivienda de necesidad social, pero lo que no podemos hacer es que un establecimiento hotelero que se quiera reconvertir y quiera hacer una inversión de 20 millones es quitarle el ICIO o un nuevo establecimiento hotelero. La gente lo que nos transmite a nosotros es lo que queremos es que nos agilice el proyecto y no nos tenga esperando un año o dos. Pero en eso estoy de acuerdo, que lo que quieren los empresarios más que ayuda normalmente en una situación de normalidad, lo que quieren es simplemente eficiencia administrativa, que por desgracia casi ningún ayuntamiento en Canarias lo tiene, ¿no? Pero en la isla de Lanzarote todavía peor. Pero en eso pero estamos de acuerdo que si usted facilita que cuando una persona quiera renovar o hacer un nuevo hotel, se le dé la licencia con rapidez y urgencia, que no se tarde más de 3 meses, que creo que la ley obliga, ¿no? Si no tengo entendido. Sí. Hemos reforzado la oficina técnica con una nueva arquitecta municipal, hemos modificado varias ordenanzas y todo lo que queremos es bonificar a todo aquello que sea para ir a una reconstrucción turística. No necesitamos más camas, necesitamos que se reduzcan las emisiones de CO2. Hemos quitado la ocupación de la vía pública para el año 2021. Le hemos quitado a la tasa turística del año 2020 en torno a 300.000 euros la basura industrial, los 67 días que duró el decreto de alarma por el Gobierno de España. Lo que está en nuestras manos lo hemos podido ir resolviendo. Cumplimos con los proveedores. El Ayuntamiento de Tías tiene 1.028 proveedores y al día de hoy les pagamos a 14 días. Está todo liquidado. E intentamos de generar actividad económica a través del sector de la construcción, sacando obra pública con remanente. Pero permítanos también que podamos equilibrar el presupuesto en ingresos y gastos para poder también atender a aquellas familias que peor lo están pasando. Pero habrá muchos negocios, Pepe Juan, pequeños, medianos y grandes, que no pueden ni siquiera pagar ni las tasas, ni el IBI, ni ningún otro impuesto, ¿o no? Mire, en el año 2020 recaudamos en torno al 71% de los impuestos y las tasas que pusimos al cobro. Y también facilitamos los aplazamientos. Tenemos un montón de aplazamientos que los iremos cobrando en este 21. Y además también hemos permitido que si devolvían el aplazamiento de un mes, siguieran en vigente el acuerdo hasta el mes 2 o el mes 3, que antes ya se anulaba. Y eso es lo que hemos podido hacer, porque de 90 familias que teníamos antes del 15 de marzo del 2000, estamos atendiendo 620 familias con problemas sociales, con problemas de vivienda, con gente que está estudiando y que tiene toda su unidad familiar alerta y que si no le pagamos la ayuda se tiene que venir el primero o el segundo mes, a entidades culturales, deportivas y sociales que si el ayuntamiento no cumple con ellos en los plazos previstos, eso también es un montón de ayuda social
que llega a la familia, y eso tenemos que equipararlo y tenemos pero que equilibrarlo. Pero una especie de pescadilla, y ya te dejo, Pepe Juan, No. una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque si los pequeños negocios, medianos y grandes, no generan actividad, porque no pueden, usted sabe que no pueden, y muchos de ellos no van a poder pagar todos esos impuestos, eso va a empobrecer al ayuntamiento también los ingresos, pero también va a destruir muchas empresas y muchos puestos de trabajo. A su vez, crea menos actividad económica. Por lo tanto, ustedes van a ingresar menos, a lo mejor en el año 2021 o 2022. La destrucción de empleo, vivimos única y exclusivamente del turismo. En el municipio de Tía, de 1.100 parados, tenemos más de 2.100. Y no le podemos dar cobertura con los 4 convenios de empleo que tenemos. Por lo tanto, las ayudas tienen que estar orientadas a otros organismos. Y está el gobierno de España, que ha puesto en marcha los ICO, que ahí no se pueden acoger el autónomo que trabaja él solo, pero se han podido acoger las grandes empresas, están los ERTE, que se han podido acoger todos. Está el gobierno de Canarias, que en el 2020, como consecuencia del COVID, orientó 90 millones de euros y que hace 15 días también ha decidido una moratoria, solicitar una póliza de crédito en torno a 265 millones de euros para aquellas empresas que peor lo están pasando, y 165 millones de euros a fondo perdido para sacar convocatoria por el procedimiento de urgencia. Esto es para lo grande y lo mediano. El Cabildo ha sacado para las pymes y los autónomos 6 millones de puntos de partida para los de menos de 7 trabajadores, en torno a 1.500, 2.500 euros. Pues entre todos tendremos que ir coordinando las actuaciones, pero estamos en una situación difícil y complicada, y lo que tenemos es que cuidarnos y cuidar a los demás y cumplir estrictamente las normativas y los protocolos. Y si tenemos que continuar 15 días más cerrados, tendremos que hacerlo para de una vez por todas poder volver a la estabilidad y a la normalidad nuestra y de los países que nos llega el turismo. Pues, Pepe, porque si los países que nos llega el turismo están igual o peor que nosotros, pues también lo tenemos difícil y complicado, y hasta tanto cuanto nos llegue el turismo no tenemos otra alternativa posible a día de hoy que nos mantenga el empleo. Pepe, simplemente, ¿y el gobierno de Canarias, ustedes van a perder de esos ingresos que tienen del gobierno de Canarias, van a perder algo o van a más o menos ingresar lo mismo? Mire, con el gobierno de Canarias lo que hicimos en el año 20 es invertir 6 millones de euros, invertir y pagarlo a pequeñas empresas de la construcción de la isla. 6 millones de euros que prácticamente los teníamos perdidos en cuanto a subvenciones prorrogadas. Eso lo justificamos, y ahora pretendemos en este año 21 justificar el resto de inversión con financiación afectada, y hemos redactado pues 15 o 20 proyectos y que los tenemos pendientes a la financiación. Me refería, José Juan, no tanto al tema de obras, sino al tema del IJIC y de los otros impuestos que tienen que repartir una parte para ustedes, ¿no? Para las corporaciones locales. Usted me habla, la financiación de los ayuntamientos no solo está en los 13 millones que generamos nosotros como impuestos y tasas, que debo de decir que estamos en el mínimo, no podemos bajar más, porque tenemos el mínimo del impuesto que nos permite, del porcentaje que nos permite la normativa. En cuanto a otro tipo de ingresos que nos llegan del gobierno de España, nos lleva el impuesto el impuesto que está establecido para las corporaciones locales. Debo de decir que el gobierno de España en el año 20 y el año 21 va a mantener la misma cantidad que en el 19. Eso significa que es una ayuda económica que no ahoga a los ayuntamientos, pero que es una deuda que tenemos con el gobierno de España, que tenemos que empezarla a devolver en el 22. Con el gobierno de Canarias nos llega el bloque de financiación de las corporaciones locales. El bloque de financiación de las corporaciones locales con el gobierno de Canarias disminuyó en el 20 en torno a 800.000 euros y disminuirá en el 21. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema de disminución de ingresos. El gobierno del Estado se ha comportado correcto. En el 21 vamos a cobrar 500.000 euros más,
pero que eso es una deuda que tenemos que hay que devolverla Sí, en el 22. que hay que pagarla al final. Pepe, te tengo que dejar, Pepe. Nos está compensando con lo que no nos está ingresando el gobierno de Canarias porque no lo ha disminuido. Esa es la realidad, y en ese pleito y en esa negociación estamos, porque el gobierno de Canarias y los cabildos tienen que darnos algún respiro a las entidades locales para poder cerrar los presupuestos, porque tenemos margen de maniobra de inversión, no tenemos crédito, lo hemos pagado todo, pero no tenemos gasto corriente para ayudar a los que peor lo están pasando. Esa es la realidad, pero con la normativa de rango superior que tenemos no las podemos saltar porque incumplimos. Efectivamente, aquí respiradores van a necesitar más que los que ahora mismo están precisamente pasándolo mal por enfermedad. Buenas tardes, Pepe, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Pepe Juan, alcalde de Tía. Bueno, aquí todo el mundo... es que es muy complicado. Tomás, evidentemente tiene que mirar lo suyo, como dice uno, y los ayuntamientos, claro, no pueden quitar los impuestos y tasas, porque ellos creen que si quitan los impuestos y tasas, pues dejarán de cubrir muchos servicios, ¿no? Es que es muy complicado, porque es verdad que es muy fácil, ¿no? O sea, la demagogia de decir, es que no ayudan, o es que siguen cobrando, pero ¿y de dónde sale si no el dinero para poder seguir pagando todas las exigencias o todo lo que le exigimos para la... Otra cosa es que sí es verdad que en estos momentos deberían haber un replanteamiento dentro de las instituciones públicas para dirigir todos los esfuerzos a salir de estas, ¿no? Es decir, y a mantener lo máximo posible hay cosas que la actividad económica. Claro, y yo, por ejemplo, estaba escuchando el otro día, pues mira, el dinero del FEDECAN, ¿no? Que en otros años lo hemos dedicado a otras cosas, pues este año, si se tiene que dedicar a una serie de líneas de ayuda para salvar la situación económica de muchas empresas en Canarias, pues bien. Si, por ejemplo, bueno... de hecho, el gobierno va a coger una parte del FEDECAN para eso. Otras instituciones públicas, como vemos, por ejemplo, como hay sectores dentro de la administración, o digamos, ligados al Cabildo de Lanzarote, como centros turísticos que dependen del turismo y que no se haya acogido un ERTE hasta alturas de la película, o sea, cuando llevamos con la isla un año cerrado, eso pues sí, o sea, ese tipo de replanteamientos sí deberíamos hacérnoslo todo. Oiga, si quedan 4 duros, esos 4 duros hay que optimizarlos al máximo, ¿no? Pero luego el intentar que sean generosas las instituciones con respecto al tema del cobro de impuestos, hombre, también tendrán que hacer ellos eso es lo que tú estás diciendo, un baremo sobre cuánto estoy ganando ahora y a lo mejor puedo terminar perdiendo si la empresa echa el cierre, ¿no? Pero... Y luego hay otra cosa que yo nunca, no solo a Pepe Juan, sino porque Pepe Juan, en este caso yo soy de las personas que siempre he dicho que por lo menos sabe sus cuentas y trata de sacar el máximo rendimiento. Pero en general, las administraciones, yo siempre le escucho a Tomás hablar de que no pueden perder un duro porque no tiene mucho servicio, pero nunca le escucho hablar de la eficiencia, ¿no? Que también se le debe exigir, como a cualquier otra empresa, la eficiencia, es decir, con los empleados que tiene, intentar rendir lo máximo posible, ¿no? Y muchas veces... Y por ejemplo, ahora mismo se sacarán, y se han sacado algunos, y se seguirán sacando convenios, ¿no? Y es normal que se saquen, y está bien que se saquen, porque mejor es que alguien esté trabajando, esté realizado, esté cobrando un sueldo, a que esté en un ERTE, que cuesta dinero, obviamente, a lo público, pero además esa persona está en casa y queriendo, y desesperada a lo mejor en una situación. Pero vamos a optimizar también los convenios que se hacen, es decir, vamos a dirigir, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos en el ámbito social, necesitamos echar una mano a quienes menos tienen, necesitamos en el ámbito educativo, por ejemplo, apoyo a los chicos que están ahora rezagados, ¿no? Pues a lo mejor en los barrios, no sé, me parece que seguimos siempre haciendo lo mismo, que es lo más sencillo en ocasiones, lo más fácil. Y luego hay que también aventurarse en cosas que pueden ser políticas que a veces los gobiernos no le interesa porque creen que es un mal ejemplo. Por ejemplo, proponía el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Torres, proponía el otro día, oiga, ¿por qué en ciertos sectores que se consideran muy castigados no se les perdona la seguridad social a aquellas empresas que pongan a trabajar a sus trabajadores? Por ejemplo, en vez de pagar el Estado el ERTE, usted se ahorra el ERTE, pero se le quita la seguridad social en ese tiempo de crisis. Porque hay que buscar también a veces ideas para promocionar, porque claro, el empresario dirá, ¿cómo voy a meterme yo a quitar ahí el ERTE si tengo que pagar? Ahora, si usted le dice, mire, pues la seguridad social, que es un 30% más o menos del coste, 35% del coste de un trabajador, oiga, pues a lo mejor 2 o 3 escapan, y son 2 o 3 que usted ha quitado del ERTE. Al final, incluso gana el Estado y crea más economía, y poco a poco, digo, porque si no, no sé cómo vamos a salir de esta. Mire, una obra que llevamos años diciendo que cuándo se va a acometer. Bueno, es una obra en la rotonda de Uga. Usted sabe que, no sé, Tomás, si te acuerdas, pero ahí se hizo un proyecto, se quedó a media. ¿La rotonda de Uga, la Jeria, la que va a la Jeria. Estamos hablando de una rotonda
que es primordial. Es Sí, primordial, porque es que es el enlace, digamos, de la carretera general, de todo lo que es el sur, con el centro de Lanzarote, un paisaje natural como es el de la Ageria. Vamos a verlo, Tomás, y lo comentamos. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, confía en que el Cabildo de Lanzarote resuelva pronto la eliminación de la peligrosidad del cruce de Uga a la Ageria, finalizando las obras de la rotonda que se encuentra a medio hacer. Como se puede observar en estas imágenes, faltan los carriles de entrada, isletas auxiliares y señalización, un proyecto que el Ayuntamiento propuso financiar desde 2014 con cargo a los fondos del Plan de Cooperación Municipal del Cabildo. La situación en esa rotonda en concreto, en el Morro de Uga, lleva años que se inició la ejecución, hubo un problema de tribunales con titularidad de los terrenos, pero ya se resolvió desde el 2014 y ya, de hecho, desde esos momentos ya lo habíamos pedido que se buscara una solución, que se terminara por seguridad vial de esa zona. Es una carretera que es del Cabildo, es insular ahora mismo, y lo que pedimos es que por fin se incluya en un proyecto, aparte que ya nos confirmaron que no estaba en ese proyecto de reasfaltado de la carretera de la Ageria, que se resuelva, porque ya digo, hasta la sentencia fue ganada por el Cabildo y desde aquel momento lo llevamos reclamando incluso que se incluyan los planes de cooperación municipal, y lo que pedimos es simplemente por la seguridad vial de nuestros vecinos y vecinas y visitantes cuando puedan venir, que se resuelva esa actuación lo antes posible, que no creo que le quede mucho, porque ya está prácticamente trazada, y lo que queda pues será reforzar también algún muro de contención y de seguridad y reasfaltar y marcar la rotonda. El hecho de que la rotonda no esté terminada permite que los coches tengan un cruce en una intersección de relativa peligrosidad. Hay un cruce que es bastante cerrado, es verdad que es un cruce cerrado, vienen de ambas direcciones, el que va a entrar hacia Uga, si viene desde la rotonda de los Camellos, pues lo tiene más complicado. Yo creo que por eso se planteó en su momento la rotonda, porque era la mejor solución vial para tener mayor seguridad a la hora de acceder o de salir de esa zona o acceder a Uga. Desde Yaiza se reitera que la obra está casi terminada y que será de escasa cuantía, por lo que reclama que se retomen los trabajos y permita el funcionamiento de la rotonda por el bien de la seguridad vial de la zona. Bueno, esto lo venimos diciendo y denunciando desde hace mucho tiempo. El alcalde de Yaiza ha dicho que ya en 2014 se resolvió el problema, Tomás, que había de expropiaciones y tal. Alguien denunció que se había cogido el Estado, o en este caso el Cabildo, había cogido terreno que no era de él, pero bueno, se ha resuelto, en 2014 se ha resuelto, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y estamos ya en 2020. Sí, no, 21 estamos ya. Estamos en el 21 ya. Y no sé si se habrá recogido en los presupuestos o bueno, como entraría dentro del plan de cooperación municipal que tiene el Cabildo de Lanzarote, podría, pero es que además luego ese tipo de partidas que se suelen ser cuantiosas, luego sobra dinero, o sea, porque además no se ejecuta determinados proyectos, y que está clarito que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y que además es una obra pequeña, que ayuda a la seguridad de la zona, a todos los que circulan por ahí, y en cambio, inexplicablemente, pues pasan años y no se incluye. Es que así es difícil que funcionen las cosas, de verdad. Mire, ahora mismo España en general, de obra pública invirtió un 40% menos, un 20 y tantos % menos del año 2010, de 2020 a 2019. Pero esa es la media en España, el 20% menos, la media. Canarias perdió 230 y tantos millones, más, es decir, invirtió menos que el año anterior. Un 40%, es decir, la media en España es el 20%, nosotros estamos en el 40%. Solo hay 2 o 3 comunidades que están por encima de nosotros en negativo, es decir, que también ha invertido menos de lo que podía. Vamos, 2 minutos de publicidad y vamos a hablar con el portavoz de la oposición en Arrecife, Echedei Eugenio. Bueno, pues ya está el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, Echedei Eugenio. Muy buenas tardes, Echedei, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Bueno, Echedei, usted está tranquilo, hoy viene en lluvia, ya se anunciaron ayer, pero realmente prácticamente no cayó agua en Arrecife, no llegó ni a los 4 litros por metro cuadrado, no pasó nada, no se inundó nada, pero hay previsión de que pueda seguir lloviendo y fuerte a lo largo de la tarde-noche. Usted creo que han presentado una especie, no sé si de moción o algo, para intentar proponer al grupo de gobierno que se haga una serie de obras para minorar esos daños, ¿no? Sí, bueno, desde luego más que obras, que es cierto, que están recogidas en un plan director que están tardando ya en ejecutar para dar solución definitiva
a la problemática que tiene Arrecife cuando caen 4 gotas y que todos la conocemos. Es cierto que desde el mandato pasado están muy localizadas, además en un plan de actuación, las 9 zonas con más peligros o con más zonas conflictivas de Arrecife, llámese la Plazuela, llámese la parte de la calle Portugal, llámese la parte del Colegio Las Dominicas, llámese ciertas zonas del barrio de Titerroy, y no puede pasar como en otras ocasiones. Tienen que estar listos para cuando lleguen las lluvias, tienen que estar los invernales limpios, tienen que estar por lo menos dotadas las zonas bajas y las zonas de sótanos de materiales que permitan separar el agua del acceso a las viviendas o al acceso a los locales. Tienen, por ejemplo, que tener bombas de achique preparadas en las zonas conflictivas, en las zonas más bajas de la ciudad, para que cuando el agua empiece a llegar se pueda dar evacuación a la misma, y tienen también que tener aquellas zonas en las que hay bombas instaladas, como puede ser en la Plazuela, que esas bombas estén al día para que hagan su función cuando llegue el agua. Eso es lo que hemos querido hacer, lo hemos hecho a través de un registro de entrada para que quedara constancia oficial, pero también lo hemos querido hacer a través de, pues, tanto de la opinión pública como de transmitírselo al propio concejal responsable, para que lo tengan en cuenta y para que no vuelvan a decir, como ya pasó en la lluvia pasada, que les cogió de imprevisto, ¿no? Hay un aviso, una alerta por parte del Gobierno de Canarias, el consorcio ha avisado al Ayuntamiento, desde la oposición les hemos dicho cuáles creemos que pueden ser las medidas que ayuden a pelear esos problemas que suele generar el agua, y ahora falta que ellos los pongan en funcionamiento, ¿no? Sin duda, lo que usted está diciendo tiene una lógica aplastante, ¿no? Sobre todo porque hemos tenido malos ejemplos en los últimos tiempos de lo que ocurre cada vez que caen 4 gotas en Arrecife, en la capital, en el centro, sobre todo. Pero yo lo que insisto, usted también lleva ya unos años gobernando, usted ha estado en el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias también ha estado, Coalición Canaria. Está claro que hay que hacer obras de mayor envergadura si se quiere resolver de verdad el problema de las aguas pluviales en el centro de Arrecife. ¿Cuál ha sido el inconveniente real para que no se acometa obras importantes? Solo se hizo, creo que fue en la época de Paulino Rivero como presidente del Gobierno de Canarias, las obras que venían de Argana, ¿no? Que se inundaron, cuando se inundaron Argana Alta y tal, se hizo ahí un par de... Bueno, no, se hizo unas buenas inversiones en obras interesantes, pero no se resolvió el problema porque no se ha resuelto las aguas pluviales en el centro de Arrecife. Bueno, no se resolvió y sí se resolvió, Jorge. Arrecife está ubicada en la zona baja de la isla, y tanto el agua que se genera en las zonas montañosas de San Bartolomé, como de Taíche, como de la zona sur, bajan a Arrecife. ¿Por qué se llama el barrio de La Vega La Vega? Pues porque era una vega de agua. Sí, sí. Y hay que dar salida a todas esas aguas que por la orografía de la isla llegan a la capital. Y sí se arregló el problema en Argana. Recordemos que no hace tanto, hablamos del año 2012-2013, había vecinos en Argana que cuando las lluvias abrían la puerta de la parte trasera de la casa y la puerta de la parte delantera para que el agua pasara. Y muchos de vecinos de la calle Campo Amor tenían que recoger sus muebles en lo que hoy es el colegio. Me expliqué mal, ¿eh? Lo de Argana sí dije que se había solucionado, pero no lo del centro de Es a lo que voy, es decir... Y no solo se ejecutaron esas obras que se ejecutaron en Argana, recordarán todo la zona de la Medular, a la altura del Cabildo, o a la zona de San Francisco Javier, abiertas porque hubo que canalizar esas aguas hacia debajo. En el mandato pasado se hizo el trabajo de proyectar las soluciones para Arrecife, y esas soluciones están recogidas en 2 proyectos. Uno se llama Plan Director de Aguas de Arrecife y San Bartolomé, porque en San Bartolomé también tienen inundaciones, especialmente en la zona de Playa Honda, y tampoco se ha hecho nunca nada. Y otro era lo que conocemos como los Caminos del Agua, que se redactó se encargó desde la Oficina de la Reserva de la Biosfera. Un proyecto que venía a recuperar las antiguas correntías del agua para que vuelvan a ser eso, correntías de agua, y que además, cuando no llueve, que es mucho tiempo en esta isla, esas correntías se puedan aprovechar como zonas para el disfrute, como espacios verdes, y que esa agua no vaya directamente al mar, sino que pueda ser reutilizable en el riego de la ciudad, para que tengamos una ciudad amable con el medio ambiente, una ciudad con vegetación, y que además esa vegetación se surta de esa agua que cae de la lluvia. Ese proyecto está, y se trabajó durante el mandato pasado en redactarlo, en obtener las autorizaciones para ello y en búsqueda de la financiación para el mismo. Tiene que iniciarse y tiene que ejecutarse para que el problema desaparezca. Nosotros lo que hemos planteado ahora son parches para que en tanto cuanto empiecen a ejecutar esos proyectos, que además son millonarios en cuanto a ejecución, se puedan paliar los efectos de las lluvias. Pero desde luego el proyecto hay que ejecutarlo. Repito, tuvimos casi 3 años de redacción y de trabajo técnico para hacerlo, y ahora lo que toca es ejecutarlo y ponerlo en la calle.
Hemos visto que en este año y 8 meses casi que lleva este grupo de gobierno, tanto en Cabildo como en Ayuntamiento, el proyecto sigue en una gaveta, y nosotros lo que hemos demandado en múltiples plenos, en múltiples intervenciones, es que lo saquen de la gaveta y lo pongan en la calle. Pues sí. Tomás. ¿Qué tal, Echede? Quería Buenas, preguntarte Tomás. por el tema de dinero, porque creo que en el último plano, no sé si fue el último, ustedes hacían propuestas respecto a servicios sociales o bienestar social, inversiones que se deberían hacer, o también en ayudas a empresas que están echando el cierre, y se las rechazaban. Pero también yo me pregunto, ¿estas cuestiones no deberían estar planteadas en un pleno de presupuestos? O sea, ¿en qué nivel están ahora mismo los presupuestos de la ciudad de Arrecife para 2021? Bueno, la realidad es que, o al menos que nosotros sepamos, igual ellos los tienen hechos y no han querido enseñarlos, pero la realidad es que estamos acabando el mes de enero y ellos todavía ni siquiera están hablando de presupuestos ni de previsiones. Por supuesto que lo ideal sería que primero los presupuestos y después las acciones, pero también es verdad que en Arrecife sistemáticamente vienen funcionando con el presupuesto prorrogado y luego lo que hacen es una modificación puntual para llevar una modificación presupuestaria para sacar adelante una iniciativa. Si lo pueden hacer para las fiestas de San Ginés, como lo hicieron el año pasado, o lo pueden hacer para la partida de protocolo de prensa, como lo han hecho, lo pueden hacer para solucionar los problemas de la gente. Y eso es lo que nosotros planteamos, que hicieran modificaciones presupuestarias hasta que llegara el presupuesto, en la línea de sacar una línea de ayudas a pymes y autónomos en esta situación en la que estamos, que no todo sea ponerles carga y obligarles a pagar en tiempo y forma, sino que se le pueda dar una ayuda directa, como ha hecho, y esto no es un tema de colores políticos, el Ayuntamiento de San Bartolomé en tiempo y forma, y mire que está gobernado por el Partido Socialista, pero lo hicieron. Es verdad que es con más acierto o con menos acierto, pero hubo una línea de ayudas para sus autónomos y sus pymes. Y en Arrecife no han querido hacerlo. Cuando decimos que se aumente el presupuesto de servicios sociales en 6 millones de euros, es porque es en lo que se establece que debe aumentarse para que tengamos un ratio de inversión por habitante en servicios sociales que se aproxima un poquito a lo que dice España y a lo que dice Europa, que es lo adecuado. Estamos entre los 19 municipios de toda España con peor inversión en servicios sociales, cuando somos uno de los municipios que más lo necesita, y solo hay que salir a la zona del centro para ver los problemas que está habiendo de indigencia o de gente que tiene una problemática que está en la calle, que no tiene ya ni siquiera una vivienda ni un comedor donde asistir. Y también se nos rechazó. Y después vemos que cuando tienen que hacer una modificación de la partida para aumentar la parte de protocolo o para aumentar los gastos de alcaldía o para aumentar la fiesta, se hace, o que se levantan reparos para determinadas cosas y no les duele, no les tiembla el pulso, pues nosotros entendemos que el problema está en cómo están marcando las prioridades. Pero no nos van a aburrir, aunque ellos se limiten en los plenos a coger nuestras propuestas y ni a leérselas, sino a decir votamos en contra. Nosotros seguiremos planteando propuestas, seguiremos planteando iniciativas, seguiremos dándoselas a ellas y a ellos antes para que las puedan trabajar, y seguiremos haciendo lo que nos toca hacer en la oposición, que es tratando de aportar nuestro granito de arena para que las cosas mejoren. Allá ellos si no quieren coger nuestro brazo tendido, porque yo podría entenderlo si tuvieran un ayuntamiento saneado, con todos los departamentos funcionando adecuadamente y, como se suele decir, con el barco navegando a velocidad de crucero. Pero no es así, y cuando no es así, todas las manos que te echen son pocas, y la verdad que no entiendo este afán, este empeño por rechazar sistemáticamente todo lo que viene de otros partidos solo porque viene de otros partidos. Por cierto, me están preguntando por aquí, ¿el Ayuntamiento de Arrecife se subió los sueldos de los políticos en este nuevo año? En este año, hasta no. Que yo sé, no. Fue el año pero pasado. sí lo subieron en el pasado. Fue el año pasado. Que también estábamos ya en pandemia, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Pero creo que se han contratado asesores en plena pandemia. Pero creo que no solo Arrecife. Yo no, creo que es que todo el mundo, todos los funcionarios y todos los cargos públicos se subieron el 0,9%. Hombre, los funcionarios es obligación legal. Es legal. El cargo público lo hace porque quiere, las cosas como son. Ya. No, hombre, yo creo, yo de hecho sé que hay ayuntamientos, creo que el de Gran Canaria, el de Las Palmas de Gran Canaria, que ha rechazado subirse los sueldos. Sí, de hecho, y la Laguna, son las cosas de la poca lógica. También. Digo las cosas de la poca lógica. Se han planteado productividades en esta pandemia, departamentos que no están teniendo trabajo porque está cerrado por decreto ciertas actividades, ¿no? Y se plantean, por ejemplo, productividades, o vemos cómo se siguen acometiendo gastos de representación y protocolo cuando no se puede salir a la calle, o vemos cómo se están contratando nuevos asesores en el Ayuntamiento de Arrecife en plena pandemia, no para servicios sociales, no para atender las demandas de la gente, sino para departamentos como alcaldía o
o como departamentos que además no tienen por qué, pero repito, de eso tendrá que dar cuenta el grupo de gobierno, porque desde luego a nosotros no nos entra a la cabeza. Y por cierto, que este medio ha tratado, y creo que otros también, han tratado de que alguien pudiera, del ayuntamiento, el representante del ayuntamiento, pudiera hablar sobre algo que preocupa y ocupa a la gente cuando llueve, que es ver si está todo preparado, como bien decías tú, y de momento no nos han dejado, aunque sé que el concejal Herbón estaba dispuesto a hablar, pero no sé por qué no lo dejan. No, que yo creo, o si quieres lo comentamos luego, Jorge, eso que lo hablábamos también antes, el tema de las administraciones están ahí, pero tendrán que adaptarse a la pandemia. Eso, ¿cómo puede ser que en una isla en donde no hay actividad cultural porque se ha cerrado o sea, no la hay, no hay fiestas desde hace un año, no hay, y le pregunto al concejal, o sea, esas áreas, porque ahí hay trabajadores, ahí hay recursos que se pueden emplear en aquello que realmente ahora necesitamos. Ese tipo de transformaciones se están dando en la administración, por lo menos lo que usted conoce. Ni lo que yo conozco ni lo que no conozco, Tomás. La realidad es que no. Y yo creo que eso es poca capacidad de adaptarse de la administración y de sus dirigentes. Yo sinceramente creo que estamos en una situación en la que hay que volcar los recursos, no solo municipales, sino de las administraciones públicas en general, en mejorar el bienestar de la gente. Y no puede ser que tengamos ayudas retrasadas sin EDIE, porque siempre la excusa es que no hay personal suficiente, y tengamos otro personal que no somos capaces de coger y decirle, mira, durante 3 meses, durante 4 meses, durante 6, el tiempo que haga falta, como ahora en tu área no hay actividad, vamos a trabajar en esta área apoyando a bienestar social, a comercio, a intervención para que salgan a tiempo los pagos para los proveedores, a las partes que dependen de licencias de obra para que podamos seguir incrementando la actividad económica, y eso no se hace. Se dedican, pues como digo, a gestionar la rutina, ¿no? Mire, aunque esto no es competencia directa suya, digamos de Arrecife, porque esto más bien creo que es competencia del Cabildo Insular, pero es verdad que la mayor parte de las personas sin techo están realmente en Lanzarote, están en Arrecife, el 80% por lo menos, y siguen en la ciudad deportiva. ¿Se sabe algo si se va a cambiar? Porque eso está también de alguna manera obstaculizando la propia actividad que se debería de generar en ese pabellón, ¿no? Mira, don Jorge, y yo sé que esto es muy incorrecto políticamente hablando decirlo, pero están generando problemas en 2 zonas concretas de Arrecife. Una es en Titerroy, porque han instalado en una instalación deportiva a personas que lo que tienen son otras necesidades, que tienen unas necesidades de cubrir sus necesidades básicas y sus necesidades esenciales, y resulta que a las 9 de la mañana a toda esa gente la ponen en la calle y no le vuelven a abrir la puerta hasta las 9 de la mañana. Pues imagínense la problemática que se está generando en esa zona, con un montón de gente que además normalmente están asociadas a otros problemas de otras tipologías, llámese mental, llámese adicciones, etcétera, etcétera, concentradas en un mismo lugar, en una misma zona de un barrio, alrededor de centros educativos, alrededor de una zona deportiva, y a eso súmale que están, por ejemplo, repartiendo como en unas condiciones que yo creo que no son dignas para las propias personas, bocadillos, refrescos, fruta en el centro de Arrecife, en plena zona comercial de Arrecife. Al final está generando un problema cuando lo que tienes que hacer es solucionar el problema de esa gente, y a lo mejor la solución no está en tener un albergue y todo el mundo concentrado, sino en tener distintos pisos tutelados y organizar a esas personas por la problemática que tienen, y darle una atención asistencial, una atención psicológica a los que tienen un problema de ese tipo, y darle una atención en materia de adicciones a los que tienen de ese tipo, y a las familias tenerlas en pisos tutelados, ese tipo de cosas. Y lo que están haciendo es tenerlos dormir en un pabellón con un colchón. Coalición Canaria, precisamente, y ahora dejo a Tomás si quiere hacer la última pregunta, denunciaba también esa noticia que dábamos los medios de comunicación de que en el reparto de viviendas ya, digamos en este caso, no hacer viviendas nuevas, sino comprar viviendas para dedicarlo al tema de asuntos sociales, resulta que de toda Canarias, Lanzarote es la menos que va a recibir, cuando yo creo que es la isla que porcentualmente más le correspondería, solo porque llevamos más de 20 años sin que se invierta un duro, ¿no? Sí, don Jorge, y añado esto que me está diciendo a lo que le venía contando de antes. Resulta que probablemente hubiéramos hecho todos lo mismo. La solución en ese momento fácil, en plena pandemia, en marzo del año pasado, se toma la decisión de que toda esa gente use unas instalaciones públicas del Cabildo, como es la ciudad deportiva, pero ya vamos para un año y no se ha buscado una alternativa a todas esas personas. Resulta que habían buscado una alternativa en una nave, que ya lo dijimos en el Pleno cuando llevaron la modificación del plan general para meterlas en una nave en una zona industrial, que esa tampoco era la solución, que son personas que no las puedes asignar en una nave como si fueran mercancía.
pues parece que esa solución también la han descartado y ahora andan buscando otra nave sin saber bien ni tiempos, ni formas, ni ordenanzas, ni nada, para saber qué solución le dan a esa gente. Y resulta que hay edificios vacíos en Arrecife que están en venta. Y como dice usted, el gobierno de Canarias no ha invertido en vivienda en Lanzarote lo que tiene que invertir, ni en este mandato ni en el pasado, aunque estuvieran mis compañeros gobernando. Pues a lo mejor es el momento de exigirle que compren uno de esos edificios de vivienda y se coja ahí un sistema diferente, un edificio de viviendas tuteladas con especial atención de los servicios sociales, etcétera, etcétera, para que no se generen situaciones de guetos y de acumular problemática, pero se tiene que dar solución y hay fórmulas de dar soluciones inmediatas. Yo no me gusta pisar las noticias ni las iniciativas de nadie, pero los compañeros de Lanzarote en pie en la oposición del ayuntamiento han llevado ya iniciativas con respecto a la compra de vivienda vacía para empezar a montar este tipo de infraestructuras que directamente han desestimado desde el Cabildo, desde el ayuntamiento y desde el propio gobierno de Canarias. Y al final están buscando una nave de alquiler para poner a la gente a dormir en colchones. Mire usted, eso no es ni la solución para esa gente, ni la solución para la zona industrial o comercial en la que vayan a ubicar esa infraestructura, y al final tenemos que tomar decisiones en base al modelo de ciudad que tenemos, y nosotros no tenemos una gran ciudad donde deba haber un gran albergue, nosotros tenemos un modelo más pequeño y a lo mejor lo que tenemos que hacer es repartir a esas personas con las distintas problemáticas que tienen en distintos centros que se vayan creando. Claro. Y no es necesario una gran inversión, a lo mejor es necesario muchas inversiones pequeñitas. El Ayuntamiento y el Cabildo tienen un montón de casas vacías que no utilizan. Lo ideal es que no seguir incrementando el número de personas sin techo, que es lo que parece que está incrementando. Lo ideal es exacto. Eso es lo principal, pero eso no es fácil conseguir en toda la sociedad y de hecho no se consigue en la mayor parte de ella. Pero también creo que lo peor que puede haber en una ciudad pequeña es crear guetos, crear zonas donde se concentre, parece, a las personas sin techo, que después, pues muchos de ellos tienen problemas de drogadicción, tienen problemas, otros no, en fin, pero no es buena combinación. Y ahora está ocurriendo, y el otro día nos llamaban, la verdad que ya desesperados, en la zona de la Plaza de la Iglesia, que es una de las zonas que, en fin, que tiene cierta vidilla, sobre todo los fines de semana, y están diciendo que encima con los problemas que tiene, que le hacen cerrar temprano, que prácticamente ya no solo dejan utilizar las terrazas, que siguen pagando la basura, siguen pagando los impuestos del IBI, y encima tienen problemas de indigencia, ¿no? En los alrededores que molestan, en fin, a veces con actitudes realmente poco edificantes, ¿no? Sí, así es, y lo decía, ¿no? Están concentrando el problema en determinadas zonas y no es la fórmula ni es la solución, es decir, no es la solución para las personas que no tienen un plato de comida, llevarse a la boca, llevarles una bolsa con un bocadillo y una fruta al centro de la ciudad o a un determinado barrio o a la medular, como lo vemos en ocasiones. A esas personas hay que ubicarlos en un buen comedor social con plenas condiciones, que coman bajo techo, que coman cuando está lloviendo en un sitio seco, que puedan incluso tener una ducha para ducharse a lo largo del día. Y esos comedores sociales los tienen que habilitar, no llevarles bolsas de comida a donde estén, ¿no? Y desde luego, repito, ese trabajo lamentablemente no se está haciendo, están poniendo parches y, ojo, que fuimos los primeros que aplaudimos determinadas iniciativas como la de la ciudad deportiva o como que se estuvieran entregando bolsas de comida en plena pandemia a personas que lo necesitaban, pero esa solución ya se alarga demasiado tiempo y lo peor es que no han aprovechado este tiempo para buscar la solución definitiva a esa problemática, ¿no? Y ya para terminar, la última pregunta, tampoco es su área, bueno, no es su área, pero usted fue consejero delegado de los centros turísticos, o que siempre me equivoco con usted, consejero delegado. No, nosotros teníamos un profesional al frente, yo era la parte política, teníamos un consejero delegado que era además una persona con acreditación técnica para poder hacer esa función. Ahora está en el gobierno de Canarias, en Promotur. Exacto. Pero no, la noticia es, en fin, más allá de lo que hemos hablado, ERTE o no ERTE en los centros turísticos, pero usted que sabía, conocía las cuentas, porque mucha gente se pregunta, y el otro día también Pedro Sanginés, que nadie sabe muy bien cómo se está solucionando el problema de los pagos, ¿no? Bueno, yo sí sé que en junio, cuando dejé de ser, en junio del 2019, en julio, perdón, que fue cuando dejé de ser consejero de los centros turísticos, habían en las cuentas de los centros turísticos casi 14 millones de euros. A esos que decían que cogieron una empresa prácticamente en bancarrota y al borde de la suspensión de pagos, que decía don Benjamín, por estas cosas que digo, ¿no? Que no es lo mismo colocar al frente a una persona con conocimiento económico, conocimiento técnico, que colocar al frente a alguien que lo que hace es ser vocero de lo que quieren que digan políticamente. Así no se gestiona una empresa pública. Pero ahí habían 14 millones de euros que les han permitido durante estos meses pagar las nóminas, si no, no hubieran podido seguir pagando.
y ahora resulta que tratan de vender que la empresa no tenga gastos porque no tiene ingresos, y cuando no tiene ingresos, no tiene gastos, lo tratan de vender como que hay beneficio. Yo me temo mucho que si las circunstancias del turismo siguen como están hasta ahora, se van a ver abocados finalmente a plantear los ERTE o a cosas peores que podían haber evitado si se hubieran acogido desde el principio a esta herramienta que les daba el Estado, y que lo que hacía era, en esta situación, coger una parte de la plantilla y decirle: mire, señores, su nómina la pasa a pagar el Estado mientras dure esta situación, porque nosotros no podemos seguir asumiendo sus nóminas con cargo a los ahorros de la empresa pública, que es lo que han hecho. Y si no a todo, a una parte porcentual como hacen claro, los es negocios decir, privados. A mí me parece, por ejemplo, positiva la decisión de seguir con los centros turísticos abiertos. Pero evidentemente no necesitas el mismo personal ni los mismos servicios cuando tienes en la isla a 1 millón de personas que cuando no tienes turistas. Entonces, efectivamente, haber dimensionado yo creo que los servicios y mantener al personal que necesitaba para lo básico, el mantenimiento, la apertura, y el resto, pues con un acuerdo con los propios sindicatos, un ERTE, cobraban el 75% como están cobrando pues los casi 19.000 personas que hay en ERTE en la isla de Lanzarote, e incluso propusimos que el 25% restante, para que siguieran cobrando lo mismo, sí lo asumiera el propio Cabildo, los propios centros turísticos. Pero no quisieron, se encabezonaron en que no, y yo me temo que a partir de marzo, abril de este año empezarán a pagar las consecuencias. Yo creo que va a tener, vamos, no sé ni cómo lo están haciendo, porque realmente... Ya el consejero delegado, que este sí es político, el otro día en una entrevista ya hablaba de la posibilidad del ERTE. Ahora sí, 1 año y pico después pagando nóminas, ahora ya están planteando. De ERTE me extraña que ellos vayan a un ERTE, sinceramente, después de todo lo que han dicho. Pero don Jorge, de la caja, cuando no hay de dónde sacar, tendrán que pagar, y si no hay de dónde pagar, pues no, se van a ver abocados, repito, y no me siento contento por ello. Pues si lo hace, sería de sabio, por aquello de que rectificar es de sabio. Don Echeverría Eugenio, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo virtual a todos. Venga, hasta luego. Bueno, lo del tema de los centros turísticos, realmente yo creo que fue una equivocación. Mire, yo hasta considero que en un momento determinado al principio, pues a lo mejor había que intentar no dar la imagen de que rápidamente meterlos en los ERTE, por aquello de que, bueno, que se podía a lo mejor, no se sabía cuánto iba a durar, pero ya viendo el panorama, que esto iba para largo, yo creo que se tenía que haber adoptado algún tipo de medida. No digo cerrar los centros turísticos, porque yo creo que fue un acierto el abrirlo en verano, cuando se abrieron. Yo creo que es un acierto porque ya la imagen de Lanzarote con los centros turísticos, oiga, había que hacer un esfuerzo, y yo creo que, pero dimensionado, como tiene que ser en todas las empresas, a la facturación, ¿no? Yo creo que se han tratado dos cosas que son importantes en la conversación con Echeverría. Y primero, el tema de la indigencia que hay en Arrecife, porque al final los que más están sufriendo todo esto son los más débiles. ¿Por qué? Porque se genera una animadversión de la población en general con personas que lo que necesitan son unos recursos, unos apoyos y unas ayudas de carácter social, ¿no? Y efectivamente, yo que trabajo ahí, la gente sale a las 9 y pico de la mañana, no tienen nada que hacer, no hay tampoco los servicios sociales. Ahora es muy complicado, pero en los tiempos en los que había dinero, los servicios sociales deberían enfocarse a algo, a una labor proactiva, o sea, de reinsertar, de buscar una salida a la gente, no de dejarla en un chaplón durante horas, ¿no? Y entonces al final siempre nos fijamos... Es complicado, es muy complicado. Sí, es complicado, pero cuando hay dinero se puede hacer más hay cosas. gente que incluso a nivel privado lo hacen, a nivel privado, gente... Y entonces al final es una pena porque nos terminamos quedando solamente con la imagen nefasta de una persona que defeca, o de una persona que hace ruido, de una persona que molesta, cuando no nos damos cuenta, y al final somos pobres contra pobres, porque son los barrios pobres de Arrecife diciendo que mire usted cómo está esta otra gente que no sé qué. Cuando eso, efectivamente, ¿hay casas o no hay casas vacías en Lanzarote? ¿Tienen propiedades o no? Oiga, un inventario de Cabildo, Ayuntamiento, ¿qué propiedades tienen para poder poner en uso durante un tiempo y de manera digna para que las personas estén? Y luego lo de los centros turísticos, yo creo que hay una equivocación, o sea, una equivocación, digo, al principio efectivamente podíamos no saber cuánto tiempo nos iba a llevar esto, a todos nos cogió de repente el virus y no sabíamos si era un mes, 2 o 3, pero en estos momentos eso no es una medida social ni de progreso. O sea, un gobierno progresista, por mucho, eso no es defender a los trabajadores, porque están esos trabajadores, pero esos trabajadores se pueden acoger al ERTE. El problema que tenemos en esta isla es que nos va a hacer falta dinero para apoyar a los trabajadores que realmente están buscando los cubos de basura. Y entonces, ¿cómo estamos gastando dinero público? ¿Y cómo vamos a decir que es de progreso el gastar el dinero público en mantener una plantilla de un sector como es el turismo, que todas las empresas turísticas han cogido a sus trabajadores y los han puesto en una medida que no lesiona sus intereses? O sea, por lo que decía, oye, el porcentaje del dinero que no te pone el Estado, eso sí que se lo ponga el Cabildo si es necesario, para que no pierdan ni un euro. Pero ¿por qué
desangrar una empresa que para lo que tiene que estar y para lo que se concibió es para que el dinero del turismo llegase a la sociedad de Lanzarote a través de las administraciones públicas. Entonces, me parece que no... Era una la empresa pública fue una cosa muy importante porque fue el único cabildo de Lanzarote que cuando funcionaba bien generaba dinero para que otros cabildos no tenían. Es decir, generaban un dinero público para repartirlo en obras, en asuntos sociales, en subvenciones, en fin, entre todo Lanzarote. De todas maneras, yo no sé cómo va a terminar este asunto de los centros turísticos, pero en fin, yo creo que si hay que rectificar y se rectifica y ya está, tampoco pasa nada. Yo creo que simplemente no vale la pena seguir aguantando una equivocación, ¿no? en este caso. Ya veremos lo que pasa, Tomás. Oye, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Tomás. Buen fin de semana. Ya sabes que tiene que estar a las 6. Bueno, a las 6 en tu casa no, porque hay una confusión. Puede estar hasta las 10 por ahí. Corriendo, echando una carrerita, lo que hago yo, cosas en solitario. Pero no puede estar en ningún bar porque están todos cerrados. Buenas tardes.